lo que dice la Confesión de Westminster sobre la persona del Espíritu Santo. Así que esto es suyo, usted se lo puede llevar a su casa. Lo voy a pedir, sin embargo, en honor a la palabra de Dios, que se pongan una vez más sobre sus pies y vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, y juntos iniciamos con este. De hecho, me gustaría, no sé si podemos, ya que somos pocos juntos, leerlo en voz alta. Amén. Ahí está en su pantalla. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, una vez más nos dirigimos hacia ti en oración y súplica. Te ruego, Señor, que en los próximos minutos guíes mis palabras, mis pensamientos, mi corazón, oh Señor, para que pueda refrescar los corazones de los oyentes con tu santa palabra, para que lo que sea ministrado, predicado aquí, oh Señor, sea tu palabra. Dame, oh Señor, por medio de tu Espíritu, la iluminación de ella, y también dame la facilidad para poder exponerla de una manera entendible y a la vez una manera convincente, para que estos corazones y estos oyentes sean edificados. Te damos la gloria y la honra, Señor, por darnos el pan de cada día, y este es el pan de nuestra alma. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es tu palabra, así que nútrenos hoy en nuestros espíritus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, imagínense que es el martes, que estamos en un culto de enseñanza. Sé que ahí está la cámara, así que los que nos ven, perdón por la informalidad. Hoy vamos a hacer una pequeña instrucción. Hoy va a ser más una enseñanza que prédica. Y una vez más, para los nuevos entre nosotros, no piensen que esta es nuestra costumbre. Siempre hay una prédica mayor, pero el tiempo es distinto hoy. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo de una manera directa, y vamos a dividirlos en dos grandes secciones. Al primer lado de la hoja ustedes van a leer allí la persona del Espíritu Santo. Persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco sobre su persona. Y después en la segunda cara de la página, ustedes van a ver ahí obra del Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde podemos. Estoy pensando hasta las 10:30 estar aquí. Así que veamos qué es lo que podemos hacer. Estas preguntas y estas respuestas no las creé yo. Esta es parte del Catecismo Mayor de Westminster. Esta es la confesión de fe que la Iglesia ha adoptado como su estándar doctrinal. Entonces, ahí pueden ver los números en orden, por si acaso ustedes quieren acudir a sus libros, los que tienen el Catecismo en su casa, y así verificar las cosas. Hablemos entonces primero sobre la persona del Espíritu Santo. Pregunta número 8. Hace la siguiente pregunta: ¿hay más de un Dios? A ver, juntos la iglesia responde: no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. A ver, una vez más, hagámoslo como en tipo coro. A ver, pregunta: ¿hay más de un solo Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Amén. Hay como cita bíblica, y hay muchas más citas que podía proporcionarles, pero ahí en 1 Corintios 8:6, como evidencia bíblica, tenemos los siguientes: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo, cuando dice esto, está hablando en el contexto de los falsos ídolos, que muchas de las naciones tienen dioses, pero son ídolos. Pero para nosotros como cristianos hay un solo Dios, el Padre. Amén. Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Así que hay un solo Dios. Ahora, pregunta para ustedes: ¿el Dios que adoran los cristianos es el mismo Dios que adoró a Abraham? ¿O es otro Dios? ¿El Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento? Absolutamente que sí. De hecho, una de las herejías mayores y más tempranas en la historia del cristianismo se llama el marcionismo. Y marcionismo es un obispo temprano, segundo siglo, si no me equivoco, y este obispo, que fue un hereje, dijo: no. El Dios que vino Jesús a revelarnos es otro Dios. Y al
Y el Dios del Antiguo Testamento, ese es el Dios de los judíos, él decía. Porque ese Dios mata, ese Dios comete genocidios, ese Dios le dice a Josué, ve a la tierra de Canaán y destruye y no dejes vivo a nadie. Ese no es el Dios de Jesús, él decía. Esta es una herejía, por cierto, no vayan a pensar eso. Él enseñaba esto y fue tan famosa su enseñanza que los padres de la iglesia tuvieron que combatirlo y argumentar y destrozar todos estos argumentos. ¿Y qué es lo que ellos usaban para destruir estos argumentos? Las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Que Cristo Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Amén. De hecho, y lo digo clara y enfáticamente, no podríamos entender el Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué sentido tiene que Jesús naciera de la tribu de Judá, de la casa de David? ¿Por qué eso importa? Porque fue en el Antiguo Testamento que Dios le hizo la promesa ¿a quién? A David, de la tribu de Judá, que en el trono de Judá siempre reinaría un hijo de sus lomos. ¿Qué sentido tiene cuando Mateo abre, en Mateo 1 dice, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David? ¿Qué importa que sea hijo de Abraham? Porque no puede ser hijo de alguien más. ¿Por qué? Porque fue a Abraham que Dios dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que no podíamos entender absolutamente nada del Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo es el Dios del Antiguo. Ahora, habiendo dicho esto, la revelación de Dios es progresiva. En el marco histórico hay cosas de Dios que Él está revelando a los hombres de una manera gradual, de una manera suave. Por ejemplo, ¿podemos ver claramente al Cristo encarnado en el Antiguo Testamento? No, eso no lo vemos sino hasta ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ya tenemos algunos tipos, tenemos algunas sombras que aluden al Mesías, que aluden a Jesucristo, ¿sí o no? Pero no lo vemos con plenitud. Y por eso es que cuando se apareció aún los judíos de su tiempo, no lo creían, no lo podían creer, ¿verdad? Al menos que el Espíritu se los revelase. Entonces sí, la revelación de Dios es progresiva, pero no por decir esto estamos diciendo que el Dios del Nuevo Testamento es totalmente diferente. Eso es una herejía condenable y ciertamente merecedora del infierno. Nosotros creemos en el mismo Dios que adoraron a Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios del cielo y la tierra. ¿Estamos claros en esto? ¿Estamos claros en esto? Bien. Pregunta 9. Una vez más, hagámoslo así tipo pregunta y después ustedes responden. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Responden. En la divinidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, verdadero y eterno, idénticas en sustancias, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. Yo les había dicho que la revelación divina es progresiva. Dios no le reveló a Abraham todo de un solo. De hecho, Abraham tenía la ley mosaica. No, eso vino ¿cuántos años después? 430 años después. Nótese que ni siquiera la ley mosaica se le había revelado a Abraham. Él, como nosotros, como cristianos, él fue justificado por fe. De hecho, todos los escogidos del Antiguo Testamento también. Pero lo que estoy diciendo es que estamos viendo que Dios revela cosas de una manera progresiva. Ya los pactos están desde la eternidad. Igual vemos esta doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Santísima Trinidad. Y esta doctrina nos enseña a nosotros de que aunque creemos en un solo Dios, un solo Dios se ha revelado en 3 distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ¿a quién vemos principalmente en el Antiguo Testamento? Al Padre. En los Evangelios, ¿a quién vemos manifestado en gloria? Al Hijo. Y después en el libro de los Hechos, ¿a quién vemos? Al Espíritu Santo, que se derrama en el día de Pentecostés. ¿Están viendo esa? Y entonces los cristianos estamos en un dilema, porque no queremos ser idólatras. ¿O cuántos quieren ser idólatras?
No queremos ser idólatras, no queremos adorar más de un solo Dios. No queremos ser politeístas, no queremos adorar 2, 3, 4, 5 dioses. Si adoramos más de uno, somos idólatras. Porque hay un solo Dios. Mas, sin embargo, nos vemos forzados por las Escrituras a confesar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo resolucionamos esta aparente contradicción? No es una contradicción. Lo que estamos diciendo es que en cuanto a naturaleza, a sustancia, es un solo Dios. Es una sustancia compartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en cuanto a persona hay una distinción, ¿verdad? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Como evidencia bíblica, miren lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Yo sé que en los antiguos manuscritos más fidedignos no aparece, parece ser como que esta fue una adición. Sin embargo, Dios en su providencia permitió que esto llegara a nuestro texto por medio del texto recepto, que es el de la Reina Valera. Así que mire lo que dice 1 Juan. Este es el epístola para 1 Juan 5, 7. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre y el Verbo. ¿Quién es el Verbo allí? Ese es el Hijo, ¿verdad? ¿Y quién más? Y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Ven? Entonces vemos una vez más que en el cielo son 3 los que hablan, son 3 los que testifican, son 3 los que se escuchan: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, la palabra nos dice que estos 3 son ¿qué? Uno. En un sentido son 3. ¿En qué sentidos, hermanos? ¿En sustancia o en persona? ¿Y en qué sentido son uno? En sustancia, en naturaleza, en gloria. ¿Están conmigo? Eso es bien importante. Entonces, mire, los unicitarios, los unitarios y los que niegan la doctrina de la Santísima Trinidad se van a agarrar de este argumento. Y es un argumento que muchas veces tristemente atrapa a algunas personas. Y te van a decir: ¿tú crees en la sola Escritura, verdad? Como reformador diríamos que claro que sí, afirmamos sola Escritura. Creemos solo lo que está en la palabra de Dios. Y te van a decir: ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Te van a decir: ¿y dónde aparece la palabra Trinidad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú vas a decir: ay, ahorita déjame encontrártelo. Y tú comienzas a leer, ¿y qué es lo que va a pasar? No aparece la palabra Trinidad. Pero la doctrina de sola Escritura no nos dice a nosotros que podemos creer nada más lo que está allí de manera explícita, sino que también podemos creer todo lo que se deduce de manera lógica de las Sagradas Escrituras. Porque hay muchas cosas que no están explícitamente dichas allí, pero que se deducen de lo que está allí. No sé si me va a entender. Entonces, volvamos a ese texto. Si vemos ese texto, nos está diciendo que el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, que estos 3 son uno. Así que no parece, ojalá fuera mucho más fácil si la Biblia tuviera un pasaje donde dice: nosotros los cristianos tenemos una santísima. Se acaba el argumento. Pero la palabra Trinidad, que vino de Tertuliano fue el que acuñó esta palabra en el segundo siglo, temprano en la historia de la iglesia, aunque todos los demás padres de la iglesia hablaron también del término, no solo él, los padres importantes de la iglesia, para hablar de que Dios es un Dios uno y a la vez trino, ¿verdad? Es uno, hay una unidad, una vez más, en cuanto a su persona o su esencia. Pero hay una diversidad en cuanto a su persona o su esencia. Su persona. Entonces es trino, es uno en gloria, uno en sustancia, uno en naturaleza, uno en deidad, pero 3 en persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tan importante esta doctrina, que ¿cómo somos bautizados e incorporados a la familia de fe? ¿Cómo a los que he tenido la dicha de bautizarlos, cómo es que yo los bautizo a ustedes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, y yo lo creo así, todos los reformadores y todos los padres de la iglesia dijeron lo mismo: si usted ha sido bautizado sin esta fórmula, su bautismo es ineficaz. Así de importante. Así que si usted lo bautizaron solo diciendo en el nombre de Jesús te bautizo, o solo diciendo en el nombre del Espíritu te bautizo, o solo diciendo en el nombre del Padre te bautizo,
ese es un bautizo ineficaz. Porque la orden, pon ahí Mateo 29, 19, para aquellos que ponen en duda esto. ¿Cuál es el claro mandato de Dios en Mateo 29, 28, 19? No sé si puedes poner ahí el Evangelio de Mateo 28, 19. A ver, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden? 1, 2 y 3. ¿Y hacer discípulo qué? Bautizándolos, ¿no? ¿Cómo? El Espíritu Santo. Así que ahí está, aquí lo tenemos de manera explícita, el mandato. Aquí tenemos el mandato de manera explícita. Muchos se van a agarrar del libro de Hechos, donde muchos le preguntaron a los apóstoles qué debemos hacer para escapar de la ira, y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Y se agarran de esos pasajes para decir, Dios, no debemos bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, debemos bautizar en el nombre del Señor. El problema son dos aquí. Número uno, es una narrativa y no una orden. El libro de Hechos es narrativa. Se puede deducir doctrina, pero es narrativa. Eso es número uno. Número dos, esta no es narrativa. Esta es ¿qué? Eso es un mandato. Esta es una orden. Y tres, quizás entonces tampoco quiero dejarnos con la contradicción. ¿Cómo resolvemos eso? Sencillo. Cuando nosotros somos bautizados al cuerpo de ¿quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Somos bautizados al cuerpo del Padre? No, porque el Padre ¿qué? No tiene cuerpo. ¿Amén? ¿Quién fue el que se encarnó en el vientre de María, de la Virgen María? ¿El Padre o el Espíritu Santo? El Hijo. Así que Dios el Padre es puro Espíritu. Y el Espíritu Santo es puro Espíritu. El único de la divinidad que se encarnó, ¿quién es? Entonces, cuando la Biblia habla de que somos bautizados, dice que somos incorporados, somos bautizados a Cristo, somos bautizados a su cuerpo. Pregunta, entonces, una vez más, cuando somos bautizados del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y eso es lo que se referían los apóstoles cuando decían bautícese en el nombre del Señor. Es decir, por medio de este bautismo, usando esta fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos incorporados al cuerpo de Cristo Jesús. Pero cuidado, de hecho, espero que no creo, aquí todos venimos, o yo los he bautizado, o vienen de iglesias que ya creían trinitarias, que creían en la Trinidad, ¿verdad? Todos aquí venimos de iglesia. Y si no, hable conmigo una vez más, porque eso sí es importante. Eso es tan importante que podemos estar jugando con nuestra eternidad. ¿Claro como el agua? Entonces, en cuanto a sustancia, 1 o 3. Uno. Un solo Dios. En cuanto a persona, 1 o 3. 3. Pregunta 10. Vamos, pregunta 10. ¿Cuáles son, una vez más, yo pregunto, ustedes responden. Pregunta 10. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Responde. El coro hay que hacerlo. Por cierto, los ancianos faltaron más copias. ¿Puedo hacer copias desde aquí? ¿Alguien le falta? Veo que nuestro hermano Darío, que recién llegó, ¿alguien más falta? Galo también. Ok. Hermano Osvaldo, en mi oficina, ahí en la fotocopiadora van a salir las copias y así no pierde la suya. Sí, así no pierde la suya. Ok, vamos a hacer el intento otra vez. Pregunta 10, porque como que el coro está desincronizado. Pregunta 10. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas? Nótese, estamos hablando de las propiedades, no de la sustancia, no de la deidad, sino de la personalidad, de las tres personas que hay en la divinidad. Respuesta. Es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Veamos entonces las relaciones personales. Pregunta: ¿el Padre es engendrado por el Hijo?
Eso sería una falsa enseñanza. ¿Verdad que sí? Eso sería una herejía. Una vez más pregunto, ¿el Padre fue engendrado por el Hijo? No, porque entonces el Hijo no sería Hijo, sino que sería Padre. ¿Y Jesús procede del Espíritu? No, porque el Espíritu procede del Padre por medio del Hijo. ¿Están viendo eso? Entonces, lo que estamos hablando es que en cuanto a sus personas hay una relación específica para cada una de las personas. Es propio del Padre engendrar al Hijo. Es propio del Hijo ser engendrado por Él. Y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo. Y esas relaciones no las pueden intercambiar. Por ejemplo, ¿el Padre procede del Espíritu? Jamás. Jamás. Es el Espíritu que procede del Padre. Veamos las evidencias bíblicas. Miren lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, esta es la Biblia, para que ustedes vean que todo esto es bíblico. Dice, Él, y ese Él se está refiriendo al Hijo, a Jesús. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su... Entonces, Cristo es la expresión exacta de la naturaleza. Por eso decimos que Jesús es Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha dado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío? Pregunta, ¿cuál ángel tiene una relación con Dios como de hijo? Ninguno. ¿El arcángel Miguel? ¿El arcángel Gabriel? Puede decirle Gabriel, y Gabriel es un ángel exaltado, ¿sí o no? A mí, él está cerquitica del trono, él es el mensajero. ¿Puede decir Gabriel, Dios me engendró? No, él es ¿qué? Criatura. Igual que nosotros. Sí, él tiene un poquito una gloria mayor, ¿verdad? Como dice el salmista, has creado al hombre un poco inferior a los ángeles. Mas, sin embargo, ni aún los ángeles, ni aún los serafines, querubines, ni los ángeles pueden declarar, he sido engendrado. Somos creación, igual que nosotros los seres humanos. ¿Quién es el único que puede decir, Dios es mi Padre y Él me engendró? Miren lo que dijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? Ahora, ese hoy para Dios ¿es temporal o es eterno? Un hoy para Dios es para siempre. Es decir, para siempre Jesús ha sido el Hijo de Dios, del Padre. Que por cierto, aquí combatimos otra terrible herejía que combatió a la iglesia temprano, que se llama arrianismo. Ario fue un obispo que decía, como eso del siglo IV, él decía que hubo un tiempo donde Jesús no existía. Hubo un tiempo cuando Jesús no existía y el único que existía era el Padre. Y se agarra de donde dice Colosenses de que Él es el primogénito de la creación. Y digo, Dios. Entonces, antes de que Dios Padre creara cualquier otra cosa, primero creó al Hijo y después por medio del Hijo creó todas las demás cosas. Queridos hermanos, eso es una herejía. ¿Por qué eso es una herejía? Porque cuando hablamos de que Él es el primogénito de la creación, podemos hablar, sí, en un sentido de procreación, pero también podemos hablar en un sentido de preeminencia. Lo que estamos diciendo es que Él tiene el primer honor, Él está por encima de toda la creación. Pero más importante, podemos deducir de esta y otros pasajes de la Biblia que cuando Dios dice, yo te he engendrado hoy, Él está hablando no en un espacio de tiempo humano, sino en la eternidad de Dios. Él lo que le llaman es una continua generación. El Hijo siempre ha sido hijo del Padre. Sigue diciendo, y otra vez yo seré Padre para Él y Él será hijo para mí. Así que aquí vemos la relación del Padre con Jesús el Hijo. ¿Cuál es la relación? Una del Padre. El Hijo es engendrado. Una vez más, ¿podemos invertir esta relación? ¿Podemos decir que el Hijo es engendrado, que el Padre es engendrado por el Hijo? Jamás. No se puede invertir. Ahora hablemos de la relación del Espíritu. En cuanto al Espíritu, Juan capítulo 15, versículo 26, miren lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, entonces nótese, ¿quién lo está enviando?
El Hijo. Amén. A quien dijo, a quien yo os enviaré. Sin embargo, ¿de quién procede? Dice, el Espíritu de verdad, el cual ¿qué? Procede del Padre. No dice que es engendrado. Porque si el Espíritu fuera engendrado, entonces Dios Padre tuviera ¿cuántos hijos? Dos. Y ya no tenemos un hijo unigénito, tenemos... ¿Están viendo esto? No, el Espíritu no es engendrado. ¿Quién es engendrado en la divinidad? El Hijo. ¿Qué es el Espíritu? El Hijo procede del Padre. Procede del Padre. Amén. El Padre es la fuente de todo. Amén. Del Padre, el Hijo es engendrado, del Padre procede el Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Él dará testimonio de mí. Él dará, que nótese, aquí también le está dando atributos personales. Él habla, Él testifica. Amén. Y por eso, por ejemplo, la gravedad se duele. ¿Saben qué es la gravedad, verdad? La gravedad es la fuerza que nos atrae y nos planta los pies a la tierra, ¿sí o no? Tú le puedes decir, gravedad, yo te odio, toma un golpe. Y la gravedad va a decir, uy, me entristeciste, ¿puede decir eso? No, porque una fuerza impersonal no siente, no tiene alma. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido. Eso es lo que vimos el viernes. La ofensa de Ananías y Zafira. ¿Qué significa? Que Él es una persona. Amén. Ciertamente es un ser incorporal, es puro espíritu. Pero es una persona, y por eso es que Jesús dice Él, hablando de un pronombre personal. Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Entonces, una vez más, ¿cuál es la relación del Espíritu? ¿El Padre procede del Espíritu? No. Jamás. Herejía. ¿Quién procede de quién? El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Ahora, para los estudiosos de la Biblia, ¿cuál fue el primer cisma de la iglesia? El cisma de la iglesia latina y el cisma de la iglesia oriental. Eso se dio en 1054 después de Cristo. ¿Y saben por qué se dio ese cisma? Esto es solo como una nota al mar que no se lo tienen que memorizar. No es importante, es más una trivia histórica. ¿Por qué? Porque el credo niceno, el credo original, no tenía del Padre, sino que solo decía el Espíritu Santo que procede del Padre y nada más. Pero en la iglesia latina, es decir, la iglesia católica romana, agregó con el tiempo el Espíritu procede del Padre y del Hijo. En latín significa la cláusula filioque, es decir, del Hijo. Nosotros, aunque usted no lo crea, creemos también que Él procede del Padre y del Hijo. ¿Y por qué creemos eso diferente a los ortodoxos orientales? Porque una vez más, si ustedes vuelven su atención a San Juan 15, 26, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que sí, el Espíritu procede del Padre, pero ¿quién es el que lo envía? El Hijo. ¿Ven? Entonces podemos ver esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Así que ya vimos las relaciones. ¿Ven? El Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Pregunta 11. ¿Cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Responde. Las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración que solamente... Amén. ¿Podemos adorar a la criatura? No. ¿Amén? ¿Podemos adorar a la criatura? Eso es, ¿qué pecado sería eso? Idolatría. Nosotros no podemos adorar a la criatura por magnificado, por glorificado, por honrado que fueran por Dios. Podemos, digamos, adorar a Moisés. Podemos decir, Moisés, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi esperanza, en ti deposito mi fe. ¿Podemos decirle eso a Moisés? Pero Moisés habló con Dios. Cara a cara. ¿Puedo hacer eso con David? Pero él era conforme al corazón de Dios. ¿Podemos hacer eso con la Virgen María?
Pero ella falló. Ven, todo ser creado puede ser alabado. La palabra del Señor dice, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Sí, no? La palabra del Señor nos da en el libro de Hebreos capítulo 11, nos elogia a todos esos hombres de la fe, ¿verdad? Desde Abraham hasta el último. De hecho, desde antes, desde Abel. ¿Pero podemos adorar a la criatura? No. Jamás. Tú le puedes decir a tu esposa, tú eres la más sabia, tú eres la más bella, todo bien. Pero una vez que tú le digas, tú eres mi diosa y a ti te alabo y te adoro, ya ahí vamos a tener que quitártela por un tiempo, solo para que... Solo Dios es digno de adoración. Y la Biblia nos dice que al Padre hay que ¿qué? Adorarlo. Pero la Biblia también, como acabamos de ver en Hebreos, ahí dice que también a Jesús se le puede ¿qué? ¿Y al Espíritu se le puede adorar? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué podemos deducir lógicamente? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Y qué es ese versículo que leímos al inicio? Una vez más, 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si ustedes tienen allí una pluma para escribir, pueden poner otras citas bíblicas que yo les doy. Por ejemplo, si quieren ver la divinidad del Hijo, Romanos 9.5. No sé si puedes poner allí, Efraín, Romanos 9.5. Romanos 9.5. Mire lo que dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces tenemos aquí un versículo explícito que nos dice que Cristo es ¿quién? Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, Cristo no es el Padre. ¿O es el Padre? Es el Hijo, ¿verdad? Y una cita bíblica para el Espíritu Santo, 2 Corintios 3:17, espero que lo tenga bien. No sé si lo puedes poner allí solo para verificar. Lo estoy reconectando de la memoria, ojalá que sea. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17, vamos a ver, esto es en cuanto a la divinidad. Ahí está, ese es. Dice, miren lo que dice: porque el Señor es el Espíritu. ¡Wow! El Señor es el, y el término Señor es para Adonai, ¿verdad? Es un título de Dios, de la deidad. Eso no es un título de cualquier ser creado, es el título del Señor, de Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, nótese, en el mismo versículo llama el Espíritu del Señor y lo llama el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuántos señores hay? Lo que vemos es que el título Señor es parte de la deidad. Entonces, es compartido por los tres. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Porque es parte de la naturaleza divina. Es igual, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es parte de la esencia, eso es parte de los títulos, de los atributos divinos. Y lo que estamos viendo es que la Biblia se los asigna al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que por eso podemos deducir que son iguales con el Padre. Entonces, en cuanto a esencia, no en persona, en cuanto a personas son distintos. En cuanto a personas no podemos decir que todos son hijos. Y que todos son padres. O que todos son Espíritu Santo. Que esa es la herejía unicitaria. Ellos dicen, no, el que fue crucificado en la cruz es el Padre. Solo que ahora ya no se está revelando como Padre, ahora se está revelando como Hijo. Se puso la máscara de Hijo. Y después dicen, cuando volvió al cielo como Hijo, ahora regresó con la máscara de... No, entonces, ¿cómo volvió? Volvió ahora con la máscara del Espíritu Santo. Y eso es lo que están diciendo estas personas. Por cierto, es una herejía antigua que fue rebatida 1000 veces. Pero ¿qué es el problema con eso? Lo que están haciendo es que están crucificando al Padre. Y esa es una herejía intolerable. No fue el Padre que fue crucificado, fue el Hijo. Y de hecho, tan cierto es esto que Jesús en el madero colgado, crucificado, ¿a quién clamó? ¿A quién clamaba? Al Padre en el cielo. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el que no cometió pecado se hizo pecado para que nosotros
creamos justicia de Dios. Amén. Entonces hemos visto ahorita hasta este momento las relaciones personales. Hablemos rápidamente ahora de las obras del Espíritu Santo. Pregunta 58, vemos que las 10, ¿lo dejamos aquí ahorita, hermanos? ¿Lo concluimos o nos da tiempo para verlo? Ya, lo concluimos. Sí, estamos tarde. Bien, entonces lo vamos a dejar aquí. Yo quiero que lleve esta hoja a su casa, ¿está bien? Llévela atrás, véala en casa, estúdiela. Ojalá no la vea aquí tirada. De hecho, desde ahorita dóblela, póngala en su santa Biblia y pónganos de pie para hacer una oración, para ser despedidos ahora sí formalmente. Para aquellos que no lo sabían, y espero que nos perdonen, habíamos anunciado el viernes que íbamos a tener, hoy comenzamos el servicio a las 9 de la mañana, porque tenemos una actividad en la noche, no en la noche, realmente es en la tarde. Es a las 4, pero el grupo de alabanza tenemos que estar allá a las 2:30. De hecho, yo como maestro de ceremonia, no, eso es el palo. Yo como ministro oficiante tengo que estar allá a las 2. Para aquellos que no saben, nuestro hermano Roberto y Zafira hoy se casan. Ayer hablando con ellos por teléfono, como a la medianoche, temblaban sus voces. Así que estemos orando por ellos. Pongámonos sobre nuestros pies y hacemos una oración para ser despedidos. Amén. Quiero antes de... oramos formalmente para terminar la palabra y después hacemos una oración. Quiero hacer una oración especial por el papá de nuestra querida hermana Morena. Parece ser que él está hospitalizado allá en República Dominicana y parece ser como que tienen deseos el grupo médico de entubarlo. Así que oramos al Señor que ojalá eso no suceda, porque como ustedes saben, muy pocas personas salen de esto. Esto es en República Dominicana, el papá de nuestra querida hermana Morena. Así que oramos para terminar el sermón y después oramos por estas necesidades. Padre, gracias te damos por tu santa palabra con la cual nos infundes de aliento y nos animas y nos recuerda que no estamos solos. Cualquier tema que podamos abordar en las santas escrituras nos anima, nos alimenta, oh Señor, nos ayuda a crecer en fe. Y te pido, oh Señor, que este misterio de la Santísima Trinidad nunca se despegue de los corazones y de las mentes de mis queridos hermanos, que no permitas que nadie los mueva y les haga creer como que este es un invento, oh Señor, como que si esta fue una adición que se colocó en el tiempo en la iglesia. Al contrario, hazles entender que esta es la realidad bíblica, esta es la doctrina que está allí claramente, oh Señor, contenida en las Sagradas Escrituras. Que tú eres un solo Dios, pero que te has revelado en tres. Tú, el Padre, tu Hijo, a quien enviaste y a quien después en Pentecostés derramaste sobre tu iglesia, que es el Espíritu tuyo. Te rogamos, oh Padre, por favor, haz de esta verdad viva en nuestra vida, y no solo viva, sino y no solo intelectual, sino que podamos vivirla, que podamos gustar, podamos deleitarnos en las bondades tuyas, en las bondades de tu Hijo y en las bondades de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. En este momento vamos a orar por nuestra querida hermana Morena y por su papá Adriano, que está allá en República Dominicana. Y si usted tiene una necesidad, allí mismo puede llevarla. Amén, hermano.